A partir del descubrimiento del fuego, la evolución del hombre creció exponencialmente. Más adelante, ha llevado al mismo ser humano a convertir la noche en día, ignorando que la oscuridad es también parte fundamental de la ciudad. Es así como la primitiva necesidad de iluminar nos ha llevado a la constante vanidad de alumbrar, dando como consecuencia el fenómeno de contaminación ambiental. Nuestro siguiente expositor es doctor en arquitectura, graduado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es ganador de Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 2017-2018. Ha colaborado como profesor de la maestría en diferentes universidades nacionales e internacionales. Ha realizado una estancia internacional en la Universidad de Keio en Tokio, Japón. Sus investigaciones se enmarcan dentro de la eficiencia energética, impacto ambiental de los materiales en el campo de edificio y urbano. Es investigador principal de la Universidad Católica de Cuenca y director de proyectos de investigación. Recibamos con fuerte aplauso al arquitecto Jefferson Torres, PhD. Tal vez verifique. No me está indicando el que voy pasando. A ver. ¿Qué pasa? Buenos días. Espera un ratito. Hay problemas técnicos. ¿Está bien? Muy buenos días. Bueno, antes de comenzar, siempre acostumbro a partir mis presentaciones con unas imágenes y me gustaría recalcar un poco lo que dijo Marco a partir de esta comparación. Aquí tenemos un par de imágenes que muestran cómo iluminábamos antes y la evolución que hemos tenido en la iluminación artificial en las ciudades, ¿no? En la izquierda podemos ver cómo a partir de una sola luminaria podemos conseguir lo que queremos, apreciar o disfrutar las dinámicas urbanas en ese espacio exterior. Sin embargo, hemos pasado en la imagen de la derecha a tener esta iluminación de ostentación, más que todo comercial, ¿no? Entonces, reafirmando lo que se había dicho previamente, pues hemos pasado de que la iluminación sea una necesidad a ahora que sea una vanidad, ¿no? El trabajo, parece que sí, sí. El trabajo que les vengo a presentar está abordado desde la investigación y la arquitectura, ¿sí? Se enfoca en el centro histórico de Cuenca. Aunque yo no soy de aquí, le tengo mucho aprecio a Cuenca, sobre todo al centro histórico. Soy un asiduo caminante tanto en el periodo diurno como en el nocturno del centro histórico y me agrada muchísimo lo que se ha hecho en el día, pero creo que estamos en un proceso de cambio en el periodo nocturno, ¿sí? El tema que hemos denominado a esta presentación, que parte de una investigación hecha por unos estudiantes, que son ellos los que han realizado la mayor parte del trabajo, que ya ahora son arquitectos. Bueno, me han invitado a mí, pero
ellos son parte de todo esto de aquí. Hemos denominado esta investigación el patrimonio de la sombra, la herencia tanto urbana como arquitectónica desde una perspectiva lumínica sostenible. ¿Sí? Entonces, antes de empezar ya meramente con los datos que tenemos aquí, pues quisiera hacer una reflexión de varias cosas, como la evolución cronológica que ha tenido la iluminación artificial en espacios habitables y también en espacios urbanos. Créanme que no sabemos lo importante que es la luz para nosotros, ¿sí? Desde el descubrimiento del fuego hemos tenido una evolución increíble simplemente con esto de aquí, ¿sí? Desde ya cocinar los alimentos, nuestra mandíbula es menos grande, nuestro cerebro puede crecer, y el cambio debido a esto, el descubrimiento del fuego, hemos pasado muchísimo más rápido de ser Homo erectus a ser Homo sapiens, ¿sí? Nos tomó mucho más tiempo llegar a ser Homo erectus, ¿sí? Pero todo por la luz, ¿sí? Asimismo, antes de la luz, imaginemos, o las personas que tal vez viven en campo, donde no hay mucha iluminación, 5 o 6 de la tarde, se acaba el día y no hay una actividad nocturna, nos vamos a dormir. Sin embargo, cuando aparece la iluminación, ¿sí? La iluminación artificial, podemos dominar la noche, podemos extender nuestras actividades, con lo cual, ¿sí? Podemos hacer que las actividades dentro del edificio puedan prolongarse, las actividades urbanas, podemos salir, podemos correr, las parejas, los niños, hasta el perro puede estar dentro de una actividad más extendida, con lo cual las ciudades se han podido desarrollar gracias a la prolongación de las actividades. Esto es un hecho, ¿sí? Le debemos eso a la iluminación nocturna, ¿ya? Créanme que ha sido un evento grandísimo dominar la noche, y hay representaciones pictóricas que lo muestran así, ¿no? Con asombro. Pero, bueno, aún se da esto, ¿no? Sí, hay muchas ciudades, hay muchos pueblos que no tienen iluminación. Este es un invento de Mateo Ferroni, un arquitecto, que se llama Foro Bayelén, en el idioma que hablan ahí, africano, no, bueno, que traducido al español significaría luz colectiva. Es una luminaria cargada por celdas fotovoltaicas con una bicicleta vieja que se puede movilizar y puede crear estas actividades, ¿sí? Se cargan celulares, etc. Pero lo más interesante de estas imágenes, lo que me parecía era esto de aquí, que alrededor de este punto de luz, de Chuyo punto de luz, se puede generar actividades urbanas, se puede, como les dije, generar una dinámica urbana en la noche, ¿no? Pero, ¿no?, el desarrollo de la iluminación, ¿sí?, nos ha llevado a esto de aquí, ¿no? Entonces, la luz como forma de ostentación social y urbana, ¿sí? Bueno, cumple con su cometido, vendemos más cosas, tenemos Times Square Garden, pues tenemos ciudades más iluminadas, pero hay una repercusión, como hablaba Ever, el presentador anterior, la contaminación lumínica, ¿sí? Tenemos este efecto que causa en la ciudad. ¿Qué es, rapidísimo, qué es la contaminación lumínica? Es la alteración de la oscuridad natural de la noche provocada por la luz desaprovechada, innecesaria o inadecuada. ¿Y qué causa esto de aquí? Claro, no le paramos mucha bola, no, porque quizá no nos afecta mucho, ¿no? Pero realmente es hacer bien las cosas o hacer mal las cosas. Podemos tener una luminaria, o sea, vamos al... ¿Qué es lo que causa esto de aquí? Podemos tener una luminaria, ¿sí?, con esta forma, dando iluminación al espacio urbano, así, o podemos tener una iluminación focalizada que se centra en iluminar lo que queremos iluminar, ¿sí? No es un fenómeno ajeno a nuestro Ecuador, se da en Quito, se da en Guayaquil, con unos colores diferentes en Guayaquil, pero también en Cuenca, ¿sí? ¿Y en qué repercute esto de aquí? Como les decía, quizá últimamente no nos importe mucho ver las estrellas, estamos ocupados con nuestras actividades diarias, pero seguramente muchos se acordarán de cómo cuando éramos niños podíamos ver
las estrellitas. Bueno, digamos que no importa mucho. Afecta a la flora y la fauna, vemos el pajarito abierto, más despierto que ¿sí? Bueno, probablemente quizá no nos importe mucho. Al medio ambiente, sí. Quizá a los hippies, sí, ¿no? Nosotros los hippies, sí. Pero bueno, pasemos también. Afecta al ser humano, claro. ¿Quién ha dormido con una lámpara ahí en tu ventana durante toda la noche, ¿no? Recién me vendían unas persianas diciendo, estas son blind, porque tiene que usted dormir bien, porque tiene siempre la lamparita afuera, siempre tiene el poste de luz ahí que te está impidiendo dormir, ¿no? Vamos creando soluciones cuando creamos los problemas, ¿no? Cuando ya el celular es problema de cada uno, ¿no? Pero lo que sí nos interesa es el dinero, ¿sí? Recién conversábamos con unos compañeros en la U, cuando nos tocan el bolsillo, ahí sí, ¿sí? Entonces yo siempre abordo esto de la sostenibilidad desde el punto del bolsillo, porque es lo que sí nos gusta, ¿no? Quisiera ser tan poético como Baez y decir la iluminación natural es gratis y tenemos que saberlo utilizar, pero la iluminación artificial es cara, ¿sí? Económicamente hablando y ambientalmente también, ¿sí? Entonces, bueno, los arquitectos podemos ver una luminaria muy bonita así, ¿no? Lindísima, que cuando estuve en la municipalidad nunca me fijé que esta luminaria pudiera causar algo, solo me fijaba en la forma, pero lo que causa es que no ilumina lo que está abajo, sino ilumina lo que está lateralmente, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa en Cuenca? Esta es una imagen de 1922, donde hay la primera luminaria instalada, ¿sí? Es una halógena que es chulla lámpara para toda esa cuadra de aquí. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahora sí, tenemos postes cada 15 metros, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de luminarias, enfocando de manera totalmente constante, por ejemplo, esa vía, ¿sí? Claro, yo sé, deben haber normativas que indiquen estos son los luxes que se necesitan y es lo que tenemos, ¿ya? Pero últimamente han ido apareciendo estos focos, estos fenómenos de aquí. El bendito comercio, ¿no? Vender a través de estos postes, ¿no? Es lo que está pasando. Ya, por supuesto que me da ganas de comprar una mica para mi celular, pero seguramente está incumpliendo con normativas vehiculares porque está siendo intrusa de cómo conduzco, ¿ya? Y claro, no hay muchas normativas del espacio público, pero seguramente también está incumpliendo. Por ejemplo, el deslumbramiento que puede causar. Claro, toda la parte baja de la ciudad, bueno, podríamos actuar. Lo que yo sí digo es que el centro histórico es diferente, ¿sí? Que tiene una connotación diferente. Entonces, estaba viendo esta imagen y estas son las características que tiene actualmente el centro histórico. Estas dos ejes viales son los del tranvía, una actuación temprana, ¿sí? Reciente, donde podemos ver una clara diferencia con el resto de iluminación que tiene el centro histórico. De blanco, ¿sí? A amarillo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve ya dentro a una perspectiva del ojo humano? Es esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Y así han ido apareciendo más puntos blancos, probablemente saturados lumínicamente, ¿sí? Que es lo que tratamos de ver en esta exposición. ¿Ya? Entonces eso me lleva a la pregunta de cómo iluminar nuestro patrimonio. Esta presentación ya ha sido realizada con las autoridades, con el gobierno local, ¿sí? En meses anteriores, y creo que Iluminar está haciendo un esfuerzo grandísimo y buenísimo en lo que está haciendo ahora, ¿sí? Y nos muestra una de las fotos más bonitas que pueden tener, donde resalta la catedral de una manera espectacular, pero creo que hay otros puntos importantes que se los recomiendo, por ejemplo, las cúpulas de Santo Domingo, ¿sí? Que me parecen una de las... Me encanta ir al Parque de la Libertad, pero para ver estas cúpulas de aquí, ¿sí? Entonces, lo que yo digo, como decía al inicio, el patrimonio es muy bonito en el día, y se cuida muchísimo para intervenir. Seguramente que hay arquitectos y han tratado de intervenir en el centro histórico y cuesta muchísimo. Mover una piedra es muy difícil, ¿sí? Y tenemos que ver toda la parte estética en el día. Pero
Esto también debería estar extrapolado a la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este hermoso patrimonio convertido en la noche en esto de aquí, ¿sí? Sí, me encantan las cúpulas, muy bien, pero ¿qué pasa con el resto? Yo sé que probablemente la gobernación no se alcanza de todo, iluminar no se alcanza con todo, pero es lo que está pasando, ¿no? En la fecha que se tomaron era lo que pasaba, capaz cambiaron, pero es lo que pasó, ¿no? Y la otra reflexión con esta foto que quiero decir es que el patrimonio no solamente es edilicio, sino también probablemente mucho más urbano. Entonces la pregunta realmente es cómo iluminar nuestro patrimonio, tanto urbano y edilicio. Entonces en eso es lo que me voy a centrar. Rapidísimo, para poder entender mi exposición, les comparto unos conceptos que son sumamente importantes, de los que ya topó superficialmente Ever, pero me gustaría reforzar. ¿Qué es la luz? La luz es que suena muy tedioso, es una onda electromagnética, no es una cosa muy difícil. A la larga son unas onditas que van por ahí por el aire, pero es una onda electromagnética. Todo por aquí están, ¿sí? Tenemos ondas de radio, todo lo que escuchan en los cómics, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, son ondas, más chiquitas o más grandes, ¿sí? Y se diferencian por su amplitud de onda. ¿Y qué es la luz? La luz es una partecita chiquitita de eso de ahí, ¿sí? Que puede ser esas ondas, es lo que apreciamos, lo que nos permite ver, ¿ya? Y van del violeta al rojo, lo típico que nos enseñan en la escuelita, ¿no? Sí, toda esa cromática de aquí. Esto es lo que podemos ver, este es el espectro que podemos ver, ¿sí? Y por eso vemos que eso es blanco, que podemos ver que esto es negro, y así, ¿no? Pero en realidad esta onda electromagnética es así, no es plana, es curva, ¿sí? Como una campana de Gauss, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte que más apreciamos? ¿Qué es lo que quiero resaltar de esto de aquí? ¿Cuál es la cúspide de esta curva? La frecuencia entre 500 nanómetros. ¿Qué coincide con eso de ahí? La luz amarilla, ¿sí? Grábense esto de aquí, ¿sí? La luz amarilla es la que más podemos percibir, ¿sí? De acuerdo a esta frecuencia electromagnética, ¿ya? Rápidamente, las magnitudes. Estamos muy acostumbrados a ver el foquito, como habló Ever, los lúmenes, la eficacia, los lúmenes por vatio. Sí, está muy bien, excelente, hemos avanzado muchísimo eso de aquí. ¿Qué es lo que medimos o los ingenieros miden? Es lo que llega a una superficie. Seguramente tienen muy introducido en su cabeza los luxes, que se llaman iluminancia. Esa es una sola magnitud, pero hay muchas, ¿ya? Otra magnitud que quiero resaltar, que es la que realmente apreciamos, es la iluminancia, que es lo que nos llega a los ojos. Bueno, ya las unidades, olvídense, pero es lo que nos llega a los ojos. Por eso, podemos iluminar una pared que sea blanca con, no sé, 200 luxes, o podemos iluminar una pared de ladrillo con texturas naranja, con líneas de mortero, que con 200 luxes, pero la percepción es diferente. Lo que vemos es iluminancias. Nosotros no vemos luxes, ¿sí? Y otra cosa que topó mucho Ever fue la temperatura de color, ¿ya? La temperatura de color que va desde 1000 Kelvin hasta los 10.000 Kelvin, ¿sí? Para que entiendan más gráficamente, podemos iluminar el patrimonio de esta forma, o sea, podríamos ver una foto de la calle Santana de esta forma, con luz cálida o con esa forma, ¿sí? Yo abogo, o sea, por que debemos tener criterio para poder usar estas luminarias. No podemos hacer una mezcolanza de todo esto de aquí. Pero lo que sí debemos saber es que la luz cálida, ¿sí? Pues nos va a dar un carácter más romántico, antiguo, ¿sí? Mientras que la luz fría, aunque puede tener una mayor eficacia energéticamente hablando, pero su reproducción de color no es tan buena como la luz cálida, ¿ya? Tener tanta eficacia, digamos, si podemos ser más eficientes con la luminaria que podemos, ¿ya? Realmente necesitamos esta luz blanca aquí, queremos llegar
a tener una eficacia lumínica como la de un quirófano en el centro histórico de Cuenca. Sí, necesitamos ver el poro de ladrillo que está ahí. No, esta luminaria es para ciertas cosas. Este tipo de temperatura de colores para ciertas cosas. Y hay artículos que demuestran esto de aquí. Bueno, que no es necesario ahondar para no alargarme mucho. ¿Sí? Pero esto es la base de la luz. Las estrategias lumínicas que hemos visto, que se han aplicado en otros lados, coinciden con estos conceptos. Por ejemplo, esta es la Corte Suprema de la Nación en Buenos Aires. Vemos que el arquitecto, creo que una arquitectura neoclásica, no sé, estaré hablando tonteras, pero lo importante que quiero decir de esto es que el arquitecto se ha matado para marcar estos ritmos de aquí, ¿no? Ya sean de una proporción o más pequeños de otra proporción, ¿no? Y en la noche, pues lo más lógico sería convertir ese mismo ritmo en reproducir un ritmo a través de la iluminación. Pero aquí es el otro concepto que quiero introducir. La iluminación no se logra simplemente con luz, sino que también está la sombra, ¿sí? Por eso lo bueno, lo malo, hay Dios, el diablo, ¿no? Entonces la luz y la sombra. La sombra es lo que causa que haya ritmo aquí. ¿Ya? Si tuviese una iluminación totalmente plana, no se leería esos ritmos que estamos marcando. ¿Y cómo lo logran? Pues este es un mapa que han hecho los estudiantes muy detallado de cada uno de los haces, su apertura, su longitud, para poder destacar esto de aquí. Claro, todas las alturas, todas las proporciones en el ancho y en el alto han sido estudiadas para poder aplicar con las luminarias, con los dicroicos que están ahí, para poder aplicar aquí. Que utilizan nuevamente el uso de la sombra para enfatizar el ritmo. Haces de luces controlados, luces cálidas entre 3000 y 4000 Kelvin. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de espacio urbano. ¿Sí? La Plaza Mayor en España, de Almazán, Soria. ¿Sí? Como ven, es un proyecto bastante sutil, que no necesita generar un mayor protagonismo para que se vea bien. ¿Sí? Nuevamente utilizan luz cálida. Hay una particularidad, ¿no? Hay algo muy importante que hay que saber para iluminar, es que debemos independizar la iluminación. La iluminación de la parte edilicia es una cosa y la iluminación de la parte urbana es otra cosa. No podemos con un reflector iluminar todo. ¿Ya? Entonces, ellos hacen el realce del patrimonio edilicio a través de una iluminación propia. ¿Sí? Obviamente la contaminación lumínica, evitan la emisión de esas luces hacia el cielo. Destacan los elementos urbanos. Los elementos urbanos están ahí por algo. Pero lo genial que me parece de esto de aquí es que crean este par semántico, este contraste entre la parte de iluminación que queda escondida por debajo del mobiliario, ¿sí? Y hacen este contraste con la sombra. El mobiliario queda en sombra, pero se sabe que está ahí el mobiliario. ¿Ya? Es una estrategia de cómo iluminar. Otra cosa es que el LED me esté apuntando en la cara. ¿Sí? Fíjense, si caminan por algún lado y los dicroicos están en su cara, el LED es un haz, ¿sí? No es así, el LED es un haz, van a tener una cierta molestia en el ojo. ¿Sí? Entonces, esconder o hacer esta dualidad entre la sombra y la luz, pues es lo interesante de este proyecto, al menos en la parte urbana. Nuevamente valora el uso de la sombra, ¿sí? Define protagonismos y algo particular es, hay una iluminación difusa. ¿Sí? No es directa, es difusa. Lo importante es que no es plana. ¿Sí? Se pueden notar todas las molduras, se pueden enfatizar lo que el arquitecto en el día quiso expresar. Bueno, ahora sí, ya entrándome con esta preámbulo, entrándome a lo que hemos hecho, como les dije, nos enfocamos en cómo iluminar el patrimonio edilicio y el patrimonio urbano, ¿sí? Hicimos un análisis de la situación lumínica actual y luego hicimos una propuesta. Hicimos un análisis general, una muestra más reducida, desde un ámbito cualitativo y un ámbito cuantitativo. El cualitativo se basó en unas encuestas,
¿sí? Y el cuantitativo se basó en medir iluminancias con un luxómetro en plazas y en edificios. Luego con eso pasamos a una propuesta, hicimos un levantamiento muy específico que pueden encontrarlo en esta investigación, un análisis, y luego unos resultados que fueron simulados con Dialux, donde cogimos, bueno, como creo que el expositor anterior sabe más de eso, por ejemplo, Philips, Osram tienen todas sus luminarias, las tienen en la web. Ustedes las pueden bajarse y las pueden utilizarse con Dialux, y creo que ya hay algunos plugins para Revit y así. ¿Sí? Entonces sí, hicimos ese esfuerzo para poder la propuesta demostrarla científicamente. En la parte cualitativa, como les dije, hicimos unas encuestas, llevamos a unos estudiantes a poder observar diferentes espacios, hacerles unas preguntas y a ver cómo se sentían en esos espacios. Y cuantitativamente, pues utilizamos ya equipos, no pudimos acceder a un luminancímetro, que sería lo más apropiado, pero hicimos este esfuerzo de aquí. Lo difícil fue encontrar normativas, porque creo que hay mucha normativa, encontramos mucha normativa sobre la parte vial, pero no sobre el espacio caminable. Como dijo Eber, hay mucha normativa sobre la luminaria como tal, pero no de cómo percibe el usuario esa luminaria. ¿Sí? Entonces lo que encontramos, pues a la larga, fue unas normativas españolas, que creo que son los que tienen un poco más de avance en esto de aquí, una catalana y una del País Vasco, me parece, ¿sí? Donde podemos ver las luminancias en el piso y también en la edificación. Lo que suelen hacer es que simplemente marcan una línea, ¿sí? O sea, usted tiene que cumplir esta línea. Y no hay unas que marquen un rango, pero sí encontramos una que nos podía servir. Aquí hago énfasis en esto de aquí. Miren lo que tienen que cumplir ante estas normativas. No es que tenemos que cumplir 300, 700 luxes. Tenemos que cumplir 20, 10 luxes de acuerdo al flujo peatonal que haya. Pero, bueno, quizás no están muy familiarizados con esto, pero apenas es esto de aquí, ¿no? 20, 10, 15, 30 luxes. La normativa que les mencionaba ya cubre un rango. Me marca un punto, pero me marca un rango para arriba y para abajo, más o menos 20%. Entonces, en eso nos regimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar por debajo de las normativas, pero también podemos estar por arriba de las normativas. Y efectivamente era lo que encontramos, ¿sí? Hicimos un análisis de muchos espacios del centro histórico y lo obvio que íbamos a encontrar, pues, era una deficiencia de los niveles lumínicos, estos espacios de aquí. ¿Sí? Eso era lo más obvio. Sí, encontramos un 60% de las plazas analizadas que no cumplían con los 20, ni siquiera con los 15 luxes que podían haber. Pero lo interesante fue que también encontramos un exceso de iluminación. No, de este rango se pasaban de este rango de aquí. Y ahí es donde viene el exceso de iluminación, la contaminación lumínica, el gasto energético, el gasto ambiental y el gasto económico para la ciudad. ¿Sí? Otras cosas importantes que encontramos, ¿sí? Fue la combinación de temperaturas de color. Y más allá de que sea bueno o malo utilizar una temperatura de color u otra, es un proyecto poco pensado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una luminaria de iluminación cálida, ¿sí? Combinada con iluminaciones de luz fría, que no tienen nada que ver, ¿no? Que no marcan un proyecto integral donde se trate de un concepto lumínico o una intención, sino que es como poner por poner. ¿Ya? Una iluminación plana. ¿A qué me refiero con esto de aquí? Yo creo que, bueno, sin el ánimo de criticar demasiado, hacemos lo que más podemos, pero enfatizar un patrimonio de esta manera, ¿sí? Aunque el patrimonio no tenga una volumetría tan marcada,
pero iluminar de una manera plana todas esas casas que están ahí, toda la vegetación que está ahí, no es de lo mejor logrado. A esto me refiero con una iluminación plana. O sea, el patrimonio no se puede iluminar con un reflector. Iluminación no focalizada, lo que les mostraba de la iluminaria muy bonita, muy linda, pero no ilumina abajo, ilumina lateralmente, ¿sí? Y provoca contaminación lumínica. Las encuestas que hicimos, hemos llevado a varios estudiantes a que vean diferentes espacios y a preguntarles cómo se sentían ahí. La pregunta, he resumido todo esto de aquí, ¿qué sensación perciben este espacio de aquí? ¿Sí? Entonces decían, muy poquitos decían luminoso y muchísimos decían sombrío. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían preconcebido que este lugar era oscuro. ¿Sí? Esto me lleva a lo siguiente. Hicimos una pregunta, ¿qué tan seguro percibe este lugar? Entonces, 5 siendo muy seguro, 1 poco seguro. ¿Ya? Entonces, fíjense que la mayoría opinaron que era poco seguro, entre 2 y 3, ¿sí? Aún con muchísima iluminación. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían preconcebido que este lugar era peligroso. Entonces, lo que nos llegaba a una hipótesis, que se puede discutir muchísimo, es que la seguridad y el confort no se asocia a la alta iluminación. Seguramente me van a decir, es que un lugar más iluminado es más seguro. Es que estos son datos que las personas no asocian a seguridad. No te sientes más seguro por estar más iluminado. ¿Sí? Seguro habrá mucha polémica entre esto de aquí, pero estos son los datos que están. ¿Ya? Entonces, hacer una iluminación excesiva no nos dará un espacio más seguro. Finalmente, ya para terminar el tramo de intervención, no podíamos hacer un proyecto para todo el centro histórico, pero lo que sí hicimos es generar uno a pequeña escala. Entonces, utilizamos la idea de la línea unir 2 puntos importantes. Escogimos como puntos importantes la Plaza Santo Domingo, y como les decía, les tengo mucho aprecio, me gusta mucho esa plaza, con su patrimonio edilicio, que sería la iglesia de Santo Domingo, y el punto que queríamos unir sería la Plaza de las Flores, que en esos tiempos estaba así. Y lo unimos con esa línea a través de la Padre Aguirre. Padre Aguirre, que se veía así. Entonces, primero analizamos el tramo y luego la plaza. En el tramo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que hay una acción o hay una instalación de luminarias más sujeta al sistema constructivo que vayamos encontrando, dónde la podamos poner. Y no en base a un análisis de tramo. ¿Por qué digo esto de aquí? Porque las luminarias que se han instalado públicamente no tienen un distanciamiento regular, sino más bien es irregular. Donde se puede instalar, donde vaya cayendo, ¿no? ¿Sí? Ni en ancho ni en altura, ¿sí? Más bien donde vaya cayendo. Esta desuniformidad hace que hayan extremos lumínicos, zonas muy iluminadas o zonas poco iluminadas del patrimonio. Segundo, la saturación lumínica. Algo muy interesante que encontramos es cómo los predios comerciales se están apropiando del espacio público. El espacio público está siendo propiedad de la propiedad privada, la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Por la intrusión de todos estos luminarias que se han instalado, incluso ellas físicamente introduciéndose dentro del espacio público a una altura de 2,40, pero introduciéndose, ¿sí? Pero lo más importante es cómo agreden lumínicamente al espacio. Y se van creando, no sé cómo apuntar, pero se van creando esas saturaciones lumínicas como ven en el segundo recuadro de allá. Otra cosa que encontraron los chicos fue que habían varias lámparas antiguas, ¿sí? No sé de qué tipo, pero sin funcionamiento.
En otro tramo, lo que encontramos, esto es en la Gran Colombia, lo que encontramos, este de aquí, uy, ya me sonó. Ya, gracias. Ya. Sí, no se preocupe, ahí voy pasando. ¿Es este? Sí, exacto. Ya, perfecto. Entonces, aquí algo que les había mencionado antes es que no sé si sigue pasando, pero estamos introduciendo estos reflectores para solucionar quizá temas cuantitativos de la luz, ¿no? Y me gustaría que se fijen, tal vez no se han fijado, pero están apareciendo estos reflectores de aquí que quieren iluminar tanto el espacio urbano como el espacio, como patrimonio edilicio, con un solo reflector, ¿no? Y lo que causa saturación lumínica y peor aún deslumbramiento, tanto en el espacio público, pero también en el espacio privado. Imagínense a la persona que quiere dormir aquí, ¿no? Imagínense a la persona que quiere dormir aquí, ¿no? No va a poder dormir, ¿no? Estos de aquí, ¿no? Esta es la ventana que les estaba señalando. Y otra cosa muy importante, hemos encontrado una iluminación sobre iluminación, una repetición lumínica. Aquí pueden darse cuenta cómo hay estos reflectores, ¿sí?, que están iluminando a la parte de arriba de otros reflectores, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, se ha hecho todo el estudio, está muy bien, pero creo que no son integrales. Ese es el punto. ¿Qué es lo que hemos hecho en este tramo? Pues hemos reconocido que hay un tipo de iluminación pública y otro privada. La pública está muy bien, tiene ciertas problemas que pueden ser solucionables, pero la que más afecta al espacio público está siendo la iluminación privada, la que no tiene un respeto por el espacio público, ¿sí? La que está generando un deslumbramiento y está más apropiándose del espacio público que es de todos, ¿sí? ¿Qué pasaba en el edificio y en la plaza? Ya con esto voy terminando, ¿sí? Esta era la iglesia de Santo Domingo y la plaza de Santo Domingo, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Obviamente baja iluminación, no existe un protagonismo definido entre la plaza ni la iglesia. No es ni agua ni azúcar, todo es tibio ahí, ¿sí? Mezcla de temperaturas de color, fíjense, ¿no? Como acá tenemos unos cálidos, por aquí unos haces fríos, por acá muchísimo más fríos y saturados, ¿sí? Algo que reconocer, muy bien logrado el negativo que se crea acá en las cúpulas, ¿ya? Pero que están en desuso también en otros lugares donde se podrían crear esos negativos. No hay un concepto claro para toda la iglesia, no hay un proyecto. O sea, nosotros no hacemos un proyecto para el día de una partecita del edificio, hacemos para toda la edificación. Elementos urbanos no se perciben, ¿sí? Y la poca iluminación que se tiene es ajena por esos reflectores que estaban acá al lado. Estos reflectores de aquí, ¿sí? Ya pasándonos a la otra plaza, vemos que nuevamente no hay un protagonismo diferenciado. Ahí está la fachada de la iglesia y por acá está la plaza. La iluminación que se tiene no es de la plaza, es de la calle Padre Aguirre, ¿sí? Es decir, que la plaza como tal no tiene una iluminación específica para la plaza. La iluminación es segregante y no íntegra. ¿A qué me refiero con esto de aquí? Que la iluminación, como es de la Padre Aguirre, me hace que el mismo espacio se segregue. Este espacio de aquí, pues supongo que es el más peligroso de todo, o este espacio es el que está más botado, donde hay más vandalismo, etc., ¿no? Incluso en la fecha que se tomó esta foto, se creó supuesta seguridad, esta pseudo seguridad, con estas bandas amarillas, con esta cinta amarilla que está ahí, ¿no?
porque creo que tenían problemas de delincuencia. Mezcla de temperaturas de color nuevamente, la iluminación SG intruso. Había un reflector en la catedral. La cámara se bajó la apertura, se cerró un poco más el diafragma para poder tomar esta foto, ¿no? Porque tal como habíamos tomado las otras fotos con la apertura normal, la imagen se veía así, ¿no? En el momento de la toma de la foto. Bueno, pues, ¿y qué hicimos? Como ya les mencioné, a ver, en el tramo, lo que hicimos fue una unificación de la temperatura de color para todas las luminarias, tanto públicas como privadas. Esto me llevaría a que se tomen medidas en cuanto a normativas. Yo sí abogo firmemente que la temperatura de color que debería primar en el centro histórico debería ser temperatura cálida, de 3000 y 4000 Kelvin, ¿sí? Pero eso desde nuestro estudio, ¿sí? Las normativas deberían centrarse a regularizar principalmente el proyecto privado. Intensidad lumínica, ¿sí? Algo básico. La intrusión lumínica, ¿a qué me refiero? A que la dirección y orientación, posición de las luminarias que se instalen deben iluminar el espacio privado. Y ya hay normativas en otros lugares para esto de aquí. Es decir, que los dicroicos alumbren la vitrina, no la acera. Por último, como les dije, yo abogo mucho por esto de aquí, la temperatura del color. En cuanto a la plaza, en cuanto al tramo, el otro tramo, hicimos algo, un poco sugerencias para la iluminación pública, homogeneizar las alturas sin afectar la intrusión lumínica al espacio privado, lo que veíamos, particularizar la iluminación por el tipo de espacio público y no mezclarlas con el patrimonio edilicio, es decir, quitar esos reflectores que tratan de solucionar con una sola cosa, todo, y nuevamente la temperatura de color. Y reutilizar los elementos preexistentes. En cuanto a la intervención en las plazas, ¿sí? Justamente lo que usted preguntaba, pues cómo iluminar esto de aquí, pues hemos pensado muchísimo desde la parte arquitectónica, desde la parte lumínica, de la parte de la sostenibilidad, y como les dije al inicio, esto está hecho con simulaciones en Dialux, ¿sí? Bajándonos todos los foquitos, ¿ya? Y hemos hecho lo siguiente, ¿no? Primero, quitar esta saturación lumínica que existe en el lado lateral de la fachada, ¿ya? Tratar de repotencializar los negativos posibles que puedan existir en esas dos torres que están, ¿no? El mismo negativo que se logra en la torre, en la parte de arriba y en la cúpula, ¿sí? Pues que sea proporcional a la parte que podíamos iluminar. Le hemos dado protagonismo a la iglesia y hemos dejado en un segundo plano la plaza. Por supuesto, cumpliendo con la intensidad lumínica que especifican las normativas de 20 luxes. ¿Ya? Hemos dado un realce a los elementos urbanos, los vegetales que están ahí, o sea, los elementos vegetales que están ahí. Unificamos la temperatura del color para toda la plaza y para todo el patrimonio. Y lo que hacemos realce en esto de aquí, por lo que se llama así la presentación, le hemos dado valor a la sombra. En cuanto a la Plaza de las Flores, pues hemos hecho nuevamente que el protagonismo se centre en la iglesia que está ahí, pero no solamente en esta fachada de aquí, en la fachada del acceso, sino también tomando en cuenta que es un elemento importante, plano, ¿sí? Sin ninguna moldura, pero es un elemento importante para la plaza, esa pared que está ahí. Eso hemos hecho una iluminación difusa a través de un baño de iluminación con luz cálida a lo largo de toda la fachada, para que todo sea íntegro, para que toda esta fachada de aquí se lea como una sola. En cuanto a la plaza, hemos hecho
dos acciones, ¿sí? ¿Sí? Hemos tomado como referente lo que les mostré anteriormente, es iluminar desde el suelo con dicroicos de muy baja intensidad, de 2 o 3 vatios, si no estoy mal, con un flujo luminoso bajísimo para que no afecte al usuario. Y marcar circulaciones, marcar espacios de venta a través de estos pequeños puntos LED que están en el suelo, ¿sí? Y además hemos dado realce a los elementos urbanos, reconociendo como elementos urbanos de alargar la actividad en el periodo nocturno. Entonces, yo sé que es muy utópico, pero que se pueda seguir utilizando el espacio público en el periodo nocturno, que se pueda generar comercio en este periodo. Esto que crea, ¿no? La luz nocturna promueve el uso del espacio público, que es lo que ya hemos dicho, y el uso del espacio público seguramente promueve seguridad, sin la necesidad de llegar a saturar lumínicamente el espacio. Entonces, pues nosotros abogamos por unas normativas que están aquí, y para finalizar vuelvo con la imagen con la que empecé. Pues fíjense, bueno, cómo pueden apreciar todo el espacio, todas las juntas que están de esa mampostería de piedra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos realce con esto de aquí? ¿Qué es lo que podemos concluir? Que, bueno, en primer lugar, el patrimonio es tanto edilicio como urbano. El patrimonio se debe valorar tanto en el día como en la noche, es decir, las normativas deberían implementarse tanto en el día como en la noche. Lo que dije, valorar el uso de la sombra y priorizar la luz cálida. Muchísimas gracias. Eso, si tienen alguna pregunta. Sí. Yo tengo una consulta y es de evolución de la normativa. Y es porque tú hablabas mucho de cómo envejecer, cómo utilizar las sombras y a dónde iluminar. Pero desgraciadamente se ha visto que el alumbrado intervenido y el alumbrado ornamental, y aquí en Cuenca específicamente, no existe una separación entre lo que es vial y lo que es urbano. No. Entonces, por ejemplo, hemos visto casos donde, por ejemplo, muy típico, que para utilizar una luminaria para poner en un parque o en una plaza, tiene que estar homologado por la empresa eléctrica que maneja el alumbrado público, y no debería ser así. Entonces, en tu perspectiva, ¿cómo se debería manejar esta parte de la normativa y cómo se debería separar estos dos aspectos, tomando en consideración que la reglamentación dice que el alumbrado ornamental es una cosa y el vial es otra cosa? Sí. Sí, excelente pregunta. Justamente, creo que en las primeras diapositivas, bueno, en la mitad de la presentación decía que la mayoría de normativas están enfocadas al flujo vehicular. Como siempre, el carro es más importante, y en la mañana también conversábamos sobre eso. Y desde mi punto de vista, tal como se considera en el día, yo creo que las normativas deberían priorizar al patrimonio. Sin embargo, la cantidad de luxes determinada para el flujo vehicular no es muy distante con el flujo lumínico, con la intensidad lumínica que se estipulaba en las normativas españolas que les mostré. No es tan distante. Es diferente, sí, pero no es tan distante. Es decir, yo creo que se podría priorizar, lo cual no repercutiría enormemente en en cómo se ilumina la calzada. No creo que se ilumine. Yo lo había pensado también, sí, pero esa era nuestra reflexión. Sí. Gracias, arquitecto, felicitado.
obviamente hace un análisis de diferentes aspectos de lo que es la iluminación, tanto vial como la iluminación ornamental. Realmente, a mí personalmente me hace de notar y me hace de ver y recordar de que los proyectos cuando se construyen deben ser integrales. Uno de los expositores justamente decía que no solo deberíamos pensar en el momento que construimos un proyecto, cómo va, sino también de ver la trazabilidad, o mejor dicho, cómo va a mantenerse todo el tiempo, lo cual implica aspectos de control y también aspectos de mantenimiento. A mí con mucha pena me da de ver esos elementos patrimoniales de la ciudad, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Carmen, en donde en su momento tuvieron una muy buena iluminación ornamental, con muy buenas críticas de la ciudadanía. Pero lamentablemente a través de los años se deja de dar mantenimiento, los equipos se deprecian, y eso es lo que finalmente tenemos el resultado, que las cosas que nos muestran, los elementos o instalaciones que uno están encendidas, otras están apagadas, el otro deterioro. Entonces, aquí más que nada yo haría una reflexión o recalcar que todo proyecto que se construya o se haga, sí debe tener más especificarse en el diseño, no solo los aspectos constructivos, sino los aspectos importantes que se deben considerar para mantener los proyectos en el tiempo. Que duren lo que las especificaciones que escribieron los equipos 10, 15 años. Hay que prever eso también los presupuestos. Gracias, arquitecto. ¿Alguna otra pregunta adicional, por favor? Hola. En todas las presentaciones de tu presentación, obviamente la conclusión es que los proyectos arquitectónicos de ciudad, la parte privada, tú tocaste una parte de la iluminación privada, lamentablemente, y ahí sí comparto contigo, porque yo soy uno de los fieles que discuto la normativa, somos un país de muy poca normativa y la cual, esa poca normativa, ni siquiera se la ocupa bien, porque cada quien interpreta como quiera. Y voy a dar la presentación. La gente que se dedica a un lado, los que hacen iluminación ornamental, los que hacemos iluminación vial, los que hacemos proyectos, los que estamos en el mundo de la iluminación, debemos estar capacitados, debemos conocer normativas. Y obviamente también impulsar normativas, ordenanzas con el municipio, en cuanto son los dueños de la parte histórica de todas las ciudades. Obviamente, yo comparto contigo la idea, las ciudades, la tendencia mundial es iluminaria en tonos cálidos, en colores ámbar. Entonces, pero realmente se debe meter mucho más en la parte de capacitación. Por lo tanto, no sé, ahí, o sea, acá para mí la normativa es muy floja y parte que es muy floja también no se la aplica. Entonces, se debe comenzar por la capacitación, comenzar por ahí. Yo realmente existen muchos resoluciones que toman autoridades del ministerio y INE, en la cual lamentablemente yo nunca he visto un arquitecto participar del comité de iluminación, que conozca la iluminación, obviamente que sepa de conceptos, que sepa de sombras. Es muy importante la iluminación, también maneja sombras. No iluminar porque me salió, o poner lo que tenga que poner, no. Realmente, bueno, pido, no sé cómo estén ahí en la universidad, pero sí la parte de la universidad debe meterse también la parte normativa, debe meterse muy fuerte, obviamente impulsar de que se creen nuevas normativas, obviamente también presionar al municipio en cuanto a ordenanzas. Bueno, Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo interesante es que el centro histórico se vale por una normativa especial y podría hacerse algo a corto plazo o a lo más rápido que se pueda. La universidad, a través de la dirección de carrera, a través de los mismo decano, a través de aquí de investigación que está María del Cisne, a través de mí, que es algún tiempo participé dentro de la Comisión de Áreas Históricas, se ha expuesto esto de aquí. Y ha sido, digamos, polémico compartir entre ingenieros y arquitectos, llamémoslo así. La primera respuesta fue de que la luz blanca lo expusimos ya hace unos
4 años, ¿no? Y recientemente, hace un par de meses, ya la propuesta. Pero hace 4 años yo lo topé en la comisión y me dijeron que la eficiencia lumínica de la luz blanca es más alta, como lo dijo Eber, ¿no? Pero la reproducción cromática es mejor de la luz cálida. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa diferencia entre ingenieros y arquitectos pues debería irse, ¿no? Y tratar de medio colaborar juntos, porque los dos apuntamos a lo mismo, ¿no? Pero eso fue como experiencia, como anécdota lo que me toparon. Sí. Pero... Arquitecto, Gracias. En primer lugar, para felicitar por la ejecución del trabajo, por la solución del día de hoy, en la segunda oportunidad que tengo de revisar un poco el tema de disposición y esta vez considerar muchas gracias. Tengo una inquietud puntual. En el momento en que ustedes crearon el proyecto, la propuesta, digamos así, y se enfocaron específicamente en el sector del centro histórico, ¿cuál sería la estrategia o la forma, o analizaron ustedes, cómo esto podría volverse un componente del propio metodológico que tal vez puede utilizarse en otros sectores de la ciudad y tal vez en otras ciudades del país? ¿Se entiende o se llegó a establecer ese parámetro? Sí, la idea inicial era, como decía, extender la actividad en el espacio público, no solamente vivir el centro histórico. Todos saben lo que estamos viviendo, la gentrificación, el abandono del centro histórico en el periodo nocturno. Claro, lo podemos densificar, lo podemos volver a reutilizar desde ese punto de vista, pero un aporte creo que sería la iluminación nocturna, y entonces inicialmente partió por qué no hacer una ruta urbana a lo largo de las diferentes plazas del centro histórico, copiando lo que se hace en otros países. ¿Sí? Entonces, en la tesis se marcó una ruta que iba topando varios puntos, varios hitos patrimoniales a lo largo de un recorrido urbano. Entonces, claro, como usted sabe, los tiempos son cortos, nos dedicamos a esos 300 metros en específico. Pero la ruta está marcada y se podría cambiar, se podría aportar más o se podría discutir mucho más y llegar a un estudio más grande como sugiere usted. Pero está ahí. Un poco de estrategia sería, primero quizás, determinar sitios que interesan en esa ciudad para ir a generar esta ruta. Sí. Ajá. Eso es lo que se hizo y está ahí, pero claro, se puede cambiar. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, Por favor. disculpe, solo como anexo a lo que el arquitecto, el ingeniero dice, yo creo que un buen inicio sería, no sé si aquí algún representante del municipio o algo, pero hace años el municipio estableció, por ejemplo, los letreros de los negocios que se ponían en el centro histórico. Se normalizó que se retire toda esa publicidad que hacía una contaminación visual increíble y estableció ciertas normas para lo que es el estudio de señalización, ¿no? Yo creo que yo soy muy partícipe como ingeniera eléctrica, yo sí creo firmemente que la luz cálida aporta muchísimo más a la iluminación y en particular en lo que es el centro histórico, que es nuestro patrimonio, ¿no? Yo creo que como municipio o como leyes municipales deberían establecer una ordenanza o una normativa de un tipo de iluminación para que precisamente no se dé estas mezclas de la luz blanca con la luz cálida, porque sí es una contaminación visual bárbara. Personalmente creo que no se ve bien, se daña más el aspecto de la ciudad. Se debería iniciar por normalizar, ¿no? Que al menos en el centro histórico no se utilice la luz blanca o se estandarice la luz cálida, pero yo creo que sí sería un buen inicio normalizar eso, ¿no? O sea, que no quede al criterio del dueño o del que arrienda qué iluminación utilizar. Está bien, si vamos a utilizar, si usted quiere iluminar por su seguridad o por una razón particular este espacio, este tipo de iluminación se debería usar y nada más, y no dar la apertura, que cada quien ilumine a su criterio, que no debería ser así. Creo que es una forma
Gracias, estimada. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Jefferson por su aporte dentro de esta investigación y damos esto Muchas gracias por la invitación. Genial. ¿Sí te gustó? Genial, genial. Qué bien. Yo creo que